No se suponía que debía estar tan lejos. Eso es lo primero que tengo que decir, porque cada mala decisión que tomé después empezó pensando, está bien. Conozco estos bosques. Los he cazado intermitentemente durante años. Conozco los desvíos. Sé dónde se entrelazan los senderos de caza. Sé qué crestas son ventosas y qué zonas permanecen frías todo el día. Pero mi lugar habitual tenía 2 camionetas estacionadas en la entrada y huellas de botas recientes. No comparto una sección durante la temporada de caza con rifle. No porque sea territorial, sino porque me gusta volver a casa. Así que conduje más adentro. Tomé un camino forestal que nunca me había molestado en recorrer. Aparqué donde el servicio escaseaba. Caminé hasta que la tranquilidad me pareció adecuada. El día empezó normal. El tipo de normalidad que no aprecias hasta que la pierdes. Escarcha en la yerba baja. Un ligero olor a savia cuando el sol daba en los pinos. Mi aliento flotando frente a mí. Ardillas haciendo un escándalo por nada. El ocasional y lejano golpeteo de un pájaro carpintero como un metrónomo. Estaba trabajando en un barranco poco profundo cuando vi la primera señal de que algo andaba mal. No eran huellas. Era basura. Basura brillante y de un color inapropiado que no pertenecía al bosque. Una lata de bebida energética aplastada. Un envoltorio de barritas de granola roto enganchado en una rama. Una tira de cinta adhesiva pegada a una hoja como si alguien hubiera intentado remendar algo con prisas. Al principio pensé, idiotas. La gente hace esto cada temporada. Tratan el bosque como un telón de fondo y luego dejan atrás su vida cuando se aburren. Entonces vi la tienda de campaña. Estaba escondida en un pequeño claro entre 2 pinos inclinados, lo suficientemente lejos del sendero como para no tropezarse con ella a menos que estuvieras prestando atención o ya la estuvieras buscando. La tienda estaba medio derrumbada. Un poste se rompió. El toldo se amontonó y se retorció como si alguien lo hubiera agarrado y tirado. Los sacos de dormir estaban arrastrados por el suelo, desenrollados y embarrados, como si la gente dentro nunca hubiera tenido la oportunidad de empacar. Y no había nadie. Me detuve al borde del claro y dejé que mis ojos recorrieran lentamente la tienda antes de mover los pies. La nevera portátil estaba abierta, pero la comida estaba intacta. La silla de camping se volcó, pero la estufa seguía perfectamente colocada sobre una roca plana, como si a quien la instaló le importara que estuviera nivelada. Una linterna de lado, sin cristales rotos. Un pequeño fogón con leña a medio quemar, todavía apilado, como si lo hubieran arreglado y luego abandonado a medias. Todo parecía saqueado, pero no robado. Como si alguien hubiera tenido prisa. Como si alguien hubiera hecho un desastre a propósito. Entré, con cuidado donde ponía las botas. No quería pisotear lo que quedaba de la historia. Un teléfono yacía cerca de la puerta de la tienda, boca abajo, con la pantalla cubierta de telarañas. Junto a él, un pequeño montón de cosas, llaves, un encendedor, un mapa doblado. El tipo de cosas que se te caen cuando las manos dejan de funcionar como deberían. Oye. Grité, tan fuerte que debería haber rebotado. No hubo respuesta. Me acerqué y me agaché cerca de la tienda. No toqué nada. Solo me incliné lo suficiente para ver dentro. La colchoneta seguía tendida. La mochila medio abierta con la ropa desparramada. No había sangre. No había señales evidentes de pelea. Pero la tierra en la entrada de la tienda no estaba bien. Había marcas de arrastre, sí, 2 surcos largos y paralelos que se dirigían hacia los árboles, como si hubieran arrancado algo pesado. Y junto a ellas, profundamente incrustadas en la tierra húmeda, había huellas de cascos. A primera vista, parecían huellas de ciervo. Casco partido, en forma de lágrima, lo de siempre. Entonces me incliné un poco más y sentí un leve vuelco en el estómago. Los cascos estaban mal. Un lado de la hendidura era más profundo que el otro, como si el animal hubiera caminado con un peso desigual. Y los bordes de la huella no estaban limpios. Había crestas tenues, casi como huellas dactilares, si las huellas tuvieran forma de media luna y pertenecieran a algo que hubiera aprendido a presionar deliberadamente. Me dije a mí mismo que era barro agrietado. O la pisada de una bota superpuesta. O la huella de una rama rota. Pero mi cerebro no lo dejaba pasar.
Porque justo al final de una de las huellas, como un detalle añadido a propósito, había una fina línea que se arrastraba por la tierra. Un solo surco recto. Como si algo hubiera usado la punta de un clavo. Me levanté lentamente, observando el bosque de nuevo. Fue entonces cuando oí el crujido. Justo delante de mí. Entre la maleza, al otro lado del claro. Al principio fue suave, hojas moviéndose, una ramita doblándose bajo el peso. Luego se detuvo. Y me di cuenta de que no estaba oyendo un movimiento aleatorio. Estaba oyendo algo que se había movido y luego, esperó. Levanté el rifle y apunté bajo, no a la maleza en sí, sino a donde algo saldría si decidiera aparecer. Hola, dije, y mi voz sonó demasiado débil. La maleza se movió de nuevo. Un ciervo salió. Normal a primera vista. Una cierva, de tamaño mediano. Pelaje de invierno espeso. Orejas hacia adelante. Ojos grandes y brillantes, como los de los ciervos cuando intentan decidir si eres peligroso o simplemente raro. Se paró al borde del claro y me miró fijamente. Eso no es raro. Los ciervos se quedan paralizados y luego salen corriendo. Este no salió corriendo. Mantuvo el contacto visual demasiado tiempo. Ni un par de segundos. Ni 10. Lo suficiente como para que me diera cuenta de mi propia respiración. Lo suficiente como para que empezara a sentirme molesto, como si estuviera siendo grosero. Entonces dio un paso adelante. Lento. Medido. Mantuve mi rifle en alto. No disparé. No me enorgullezco de eso, pero no pude obligar a mis manos a hacerlo. Algo en la quietud del ciervo lo hacía sentir menos como un animal y más como una persona fingiendo. Ladeó la cabeza ligeramente. Casi curioso. Entonces parpadeó. Y el parpadeo fue lento. Un poco demasiado lento. Como si la piel tuviera que pensar en cómo cerrarse. Retrocedí un paso, sin apartar la vista del rifle. El ciervo no me siguió. Solo observaba. Mi cerebro seguía intentando que entrara en una situación normal. Enfermo. Acostumbrado a la gente. Hambriento. Entonces miré más allá, hacia el bosque. Entre los troncos, en ese espacio delgado y sombrío donde la distancia se vuelve borrosa, vi un destello pálido. Una forma. Desapareció en un instante, como si se hubiera asomado y luego vuelto a asomar. No podía distinguir si era una persona. No podía distinguir si era otro animal. Pero el ciervo también lo vio. Porque los ojos del ciervo no se movieron. El ciervo ni se inmutó. Simplemente me miraba como si ya supiera lo que iba a hacer. No me gustó. Salí del claro sin darme la espalda del todo, y luego hice lo que debería haber hecho en cuanto vi las marcas de arrastre. Me fui. Sin correr. Sin entrar en pánico. Simplemente moviéndome a paso rápido entre los árboles hasta que el claro desapareció tras mí. Me dije a mí mismo que llegaría a mi camioneta, pediría servicio, reportaría el lugar como un campamento abandonado y dejaría que alguien más con uniforme y radio se encargara. Pero había caminado más de lo que pensaba. Y el terreno entre mí y el camino forestal no era una línea recta. Era un caos de pequeñas crestas, árboles caídos y zonas bajas que parecían iguales cuando uno no prestaba atención. Para cuando llegué al primer marcador reconocible, una vieja señal en un árbol donde alguien había marcado un sendero años atrás, la luz ya empezaba a inclinarse. Aún no estaba oscuro, pero era ese ángulo del atardecer que hace que el bosque parezca más profundo. Revisé mi teléfono. Sin servicio. Por supuesto. Seguí caminando de todas formas, intentando cambiar de rumbo, intentando mantener la calma, diciéndome, solo vuelve al camino. En el peor de los casos, pasarás una noche fría y saldrás al amanecer. He acampado mucho. Llevaba una pequeña tienda de campaña en la mochila. Una pequeña estufa. Una linterna frontal. Suficiente para que fuera una noche dura, no mortal. No era la idea de acampar lo que me asustaba. Era la sensación de que algo se había interpuesto en mi camino en cuanto salí de ese claro. Empezó con pequeñas cosas. Un suave crujido detrás de mí que se detuvo cuando me detuve. Un pájaro que saltaba de un árbol, frenético, como si lo hubieran asustado desde abajo. Una vez, percibí un leve olor a algo agrio y húmedo,
como a hojas dejadas en una bolsa demasiado tiempo. Luego desapareció y me dije a mí mismo que era terreno pantanoso. No volví a ver al ciervo. Pero seguía pensando en esas huellas de pezuñas con crestas. El surco de la uña. La forma en que la cierva parpadeaba como si estuviera imitando el movimiento. Cuando finalmente decidí acampar, no fue porque quisiera. Fue porque mi brújula interna, esa que no te das cuenta de que estás usando hasta que empieza a fallar, estaba empezando a fallar. Todas las direcciones empezaron a parecer plausibles. Cada árbol parecía el último. Encontré un lugar relativamente plano en una ligera elevación, lejos de la maleza espesa, y comencé a quitar ramas. Mantuve mi rifle cerca. Apoyé la linterna frontal en una roca para que proyectara luz hacia afuera en lugar de cegarme. Me moví rápido, pero con calma. El bosque estaba tranquilo, como cuando los animales diurnos se calman y los nocturnos aún no han empezado. Una pausa. Una respiración contenida. Al rozar la última esquina de mi tienda, lo oí. Una voz. No cerca. No lejos. En algún lugar a mi derecha, más allá de los árboles. Hola. Me quedé paralizado. No respondí de inmediato porque no confiaba en mis propios oídos. Entonces volvió a sonar, un poco más fuerte. Hola. Por aquí. Sonó como un hombre. Como alguien que intentaba no asustarme. Como alguien que elegía las palabras con cuidado. Se me erizaron todos los pelos de los brazos. Porque no había oído a ningún otro cazador en todo el día. Ni disparos. Ni conversaciones distantes. Y porque la voz no se oía como las voces del bosque. No hacía eco. No rebotaba. Sonaba, apretada. Como si saliera de algo, no de una garganta. ¿Quién anda ahí?, grité. Una pausa. Entonces, puedes ayudarme. No voy a entrar en la maleza, dije. Si te lastimas, grita. Iré a ti si te veo. Otra pausa. Entonces la voz se suavizó, como si intentara un ángulo diferente. Tengo frío. Miré fijamente los árboles, buscando movimiento, una silueta, la luz de una linterna. Nada se movió. Ningún crujido de pasos. Solo esa voz. Entonces, detrás de mí, se oyó un suave sonido. Una pezuña sobre la hojarasca. Me giré. La cierva estaba al borde de mi campamento. No había hecho ningún ruido al acercarse. Simplemente estaba, allí. Mi linterna frontal la iluminó con un círculo blanco nítido. Su pelaje se veía más oscuro en algunas zonas a lo largo de las costillas, como si estuviera húmedo. No se le notaba el aliento. Me miró fijamente. De cerca, parecía aún más normal y aún más extraño. Las proporciones eran correctas. La cara era la de un ciervo. Pero la quietud era demasiado deliberada. Los ciervos no se quedan así. Se mueven con agilidad. Se inquietan. Cambian de peso. Este se mantuvo firme como si hubiera practicado. La voz desde los árboles dijo, ahora más aguda, no me ignores. No respondí. No podía apartar la vista de la cierva. Dio un paso más cerca. Luego otro. La parte racional de mi cerebro intentó impulsarse. No dejes que se acerque. No la toques. Dispárale si ataca. Pero mi cuerpo volvió a quedarse paralizado, esperando el momento de justificarlo. La cierva caminó justo hasta el borde de la huella de mi tienda. Tan cerca que pude ver la textura de su hocico. El brillo húmedo en las fosas nasales. Las pequeñas motas de tierra en la boca. Me miró las manos. Luego me volvió a mirar la cara. Y entonces se inclinó hacia adelante. Como si esperara contacto. Como si quisiera que lo tocara. No sé por qué lo hice. Quizás porque intentaba demostrarme a mí mismo que solo era un ciervo. Quizás porque me parecía más fácil lidiar con un animal que con una voz incorpórea en el bosque. Bajé un poco el rifle y extendí la mano. Mis dedos estaban a centímetros de su frente cuando noté la piel. Al principio pensé que era la linterna frontal una broma. Las linternas frontales pueden hacer que el pelaje parezca moverse cuando no lo hace. Pero no era una ilusión. La piel del ciervo se movió. No se contraía como un músculo.
Se deslizaba. Como si algo debajo se estuviera reposicionando. El pelaje a lo largo de su frente se onduló, y por un segundo la dirección del pelaje pareció incorrecta, como si estuviera corriendo contra sí mismo. Detuve mi mano en el aire. La cierva no se inmutó. No retrocedió. Se acercó. La piel de su cuello se enrolló bajo el pelaje como un nudo grueso que se deslizaba por una cuerda. Retrocedí un paso. La cierva me siguió, despacio. La voz desde los árboles espetó, tan fuerte que se sintió. No. Una palabra. Contundente. Imperativa. Retrocedí de nuevo, mi talón se enganchó en una estaca de tienda y tropecé. Los ojos de la cierva se quedaron fijos en los míos. Entonces, la piel alrededor de su mandíbula se abultó. La mandíbula se estiró, no como un ciervo que abre la boca para balar. Se estiró como goma. Las comisuras de su boca se abrieron ligeramente y luego se volvieron a cerrar, como si la piel no pudiera decidir qué forma debía mantener. Un sonido salió de su garganta. Un clic húmedo. Se me revolvió el estómago. Levanté el rifle correctamente. Atrás, dije. Atrás. La cabeza de la cierva se inclinó. Sus hombros se alzaron. El pelaje de su columna vertebral se erizó, y entonces dejó de ser pelaje. Se separó en finos mechones, desprendiéndose, revelando algo pálido y sin pelo debajo. Piel demasiado tirante sobre crestas que no estaban allí hace un segundo. Era como ver algo vestir a un ciervo por dentro y darse cuenta de que no le quedaba bien. Las patas delanteras se doblaron. Las articulaciones se movieron. Los huesos crujieron suavemente, amortiguados por la carne, como nudillos crujiendo bajo el agua. Su pecho se expandió y el ciervo se irguió. No se encabritó como un animal. Se irguió como una persona que aprende a hacerlo. La cabeza mantuvo la forma de ciervo un momento más, con los ojos fijos en mí, y luego la cara comenzó a cambiar. El hocico se acortó. La boca se abrió más, extendiéndose hacia un lado, dejando al descubierto algo oscuro y húmedo en su interior. Aparecieron unos dientes, pequeños al principio, luego más largos, más numerosos, como si los empujaran desde atrás. La voz en los árboles susurró cerca, como si me rozara la oreja, está ahí. Giré hacia el sonido. Y ese fue el error. La cosa me golpeó como un placaje. No tan rápido como un ciervo. Tan rápido como un peso. Un cuerpo lanzado con intención. Se estrelló contra mi pecho y me empujó hacia atrás, hacia mi tienda. Los postes se rompieron. La tela se rasgó. Mi espalda golpeó el suelo con tanta fuerza que me dejó sin aire. Mi rifle se desvió. Perdí el agarre durante medio segundo. El peso de la cosa me aplastó las piernas. Su aliento me golpeó la cara, caliente, húmedo, repugnante. Olía a hojas mojadas que habían estado en una bolsa demasiado tiempo. Como a un pantano. Volvió a chasquear, húmedo y rápido, y bajó la cara. Su boca se abrió demasiado. De cerca, los dientes no eran los de un depredador. Parecían dientes crecidos y reemplazados una y otra vez. Longitudes desiguales. Algunos rotos. Otros nuevos. Me mordió el hombro. Primero la presión. Luego, un calor desgarrador. Grité y le di un codazo en la garganta. No gruñó. No chilló. Simplemente, se adaptó. Como si no estuviera sorprendido. Metí el cañón del rifle entre nosotros y apreté. Sus dientes rasparon el metal con un sonido que me hizo doler los dientes. Levantó la cabeza y por una fracción de segundo, vi en qué se había convertido. Siguió teniendo forma de ciervo en el sentido amplio, pero deformado. Demasiado largo en el torso. Demasiado estrecho en las caderas. Retales de abrigo colgando como una chaqueta a medio quitar. Debajo, piel pálida con moteado más oscuro, como moretones bajo la superficie. Y los ojos seguían siendo de ciervo. Eso, de alguna manera, lo empeoró. Porque no eran salvajes. Estaban atentos. Observaba mis manos. Observaba el rifle. Observaba hacia dónde me iba a mover. La voz entre los árboles dijo, ya tranquila, así es. Giré la cabeza lo justo para gritar, ¿quién eres?
No hubo respuesta. Ni un paso. Ni una risa. La cosa se inclinó de nuevo. Disparé. El disparo fue tan fuerte entre los árboles densos que sentí como si me hubieran dado un puñetazo en los oídos. El fogonazo iluminó el dosel por un instante. El retroceso me impactó en el hombro mordido y el dolor se intensificó. La bala le dio al animal en el pecho. Lo vi. Un líquido oscuro salpicó la tela rasgada de la tienda. No cayó. Se sacudió como si algo lo hubiera asustado, luego saltó de mí con un chasquido furioso y aterrizó a 4 patas, en equilibrio, y me miró como si estuviera ofendido. Salí a gatas de la tienda derrumbada, con las botas resbalando sobre la tela rasgada y las hojas. Me ardía el hombro. La sangre caliente me corría por el brazo y me empapaba la manga. La voz en el bosque se agudizó: no corras. No escuché. Me puse de pie y corrí de todos modos. Sin rumbo. Sin plan. Solo adrenalina y la certeza de que quedarme era morir. Las ramas me golpeaban la cara. Mi mochila rebotaba y tiraba. Mi hombro herido gritaba cada vez que movía el brazo. Detrás de mí, lo oí moverse. No era un ciervo saltando. Algo más pesado, abriéndose paso entre la maleza con determinación. Y volví a oír un clic, más débil ahora, pero con más de un ritmo, como si le respondieran. Corrí hasta que me ardieron los pulmones y se me entumecieron las piernas, y entonces tropecé. Caí con fuerza en una pendiente, rodé entre las hojas y golpeé algo sólido con la cadera. Un dolor intenso me recorrió el costado. El rifle resonó a pocos metros de distancia. Me arrastré hacia él, arrastrándome con el brazo sano. Una figura se movió entre los árboles que tenía delante. La cierva apareció a la vista. Ya no estaba completamente erguida. Estaba encorvada, con la columna mal arqueada, como si hubiera intentado ponerse de pie y hubiera decidido que no era necesario. Tenía la boca ligeramente abierta. La saliva goteaba. Respiraba con un ritmo lento y húmedo que no correspondía a ningún animal. Detrás de ella, entre los árboles, vi el tenue resplandor de la luz de mi campamento a través de los troncos. Un pequeño faro. La cosa inclinó la cabeza hacia él, luego volvió a mirarme. Como si estuviera decidiendo si rematarme aquí o arrastrarme de vuelta. Levanté el rifle con manos temblorosas y apunté a su cabeza. Por un instante, simplemente me observó. Entonces, su piel se onduló bajo el pelaje irregular y su rostro se tensó. La boca se estrechó. El hocico se alargó un pelo. Como si intentara recordar cómo parecer inofensivo. Como si intentara volver a convertirse en un ciervo. Mi dedo se tensó. Disparé de nuevo. Esta vez, la cosa se sacudió hacia un lado y desapareció entre la maleza con un estruendo desgarrador. No esperé a ver si estaba herido o fingía. Me levanté y corrí cuesta abajo hasta que topé con agua. Un arroyo, frío y rápido, atravesaba el bosque. Me zambullí en él y lo seguí, dejando que el sonido cubriera mis movimientos, dejando que el agua me percatara del olor como me enseñó mi abuelo. Detrás de mí, sobre el agua, oí un crujido. Más de un crujido. Y el chasquido volvió a oírse, múltiple, débil, como una conversación. Seguí avanzando hasta que los árboles se aclararon y vi un tramo de camino de grava entre la maleza. El camino forestal. Mi camioneta estaba allí, exactamente donde la había dejado, como si no le importara lo que el bosque le hiciera a la gente. Salí del arroyo a rastras y me dirigí al lado del conductor. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves una vez y tuve que buscarlas a tientas en el barro. Abrí la puerta y me subí. La calefacción soltó aire frío un segundo antes de calentarse. Me quedé allí sentado, respirando, con el hombro palpitante y los oídos zumbando. Entonces miré hacia arriba. Al otro lado del camino, entre 2 árboles, la cierva observaba. Normal otra vez. Pelaje suave. Cuerpo normal. Cabeza ligeramente inclinada. Me miró fijamente durante demasiado tiempo. Y justo antes de poner la camioneta en marcha y salir a toda velocidad, vi que la piel de su cuello se ondulaba bajo el pelaje. No es como si un animal se contrajera. Como si algo debajo se ajustara mejor.